Bienvenidos a las clases de Derecho Internacional Privado con el profesor Gerardo Carrillo. Hoy veremos la clase inicial, la clase introductoria en el Derecho Internacional Privado. Este es un video educativo con el fin de dar orientación a los estudiantes de Derecho Internacional Privado, específicamente en el último año de carrera en cualquier facultad de Derecho que imparta esta cátedra. La cátedra de Derecho Internacional Privado es una cátedra que se ve generalmente en los últimos años de carrera, es decir, ya a punto de el estudiante, futuro abogado o licenciado en leyes, obtener el título. La materia permite que sea, por decirlo así, de manera unánime entre las diferentes facultades de derecho de Latinoamérica, parte de Europa y quizás del mundo, en virtud de que precisamente se trata de un derecho internacional. El primer punto que tenemos que tomar en cuenta es diferenciarlo del derecho internacional público. Generalmente se confunde con este derecho en virtud de que es el más utilizado. Recordemos que el derecho internacional público es el que regula las relaciones entre estados u organizaciones internacionales. Ese tiene como fin establecer relaciones, tratados, pactos, acuerdos entre estados. En fin, no nos ocupa en esta materia. ¿Sí tiene relación? Por supuesto que sí, porque de alguna manera a través de las relaciones internacionales de los estados se crean estas estructuras, por así decirlo, jurídicas que permiten el desarrollo de estos derechos. No voy a hablar aquí del origen del derecho internacional privado ni sus antecedentes, en todo caso romanos, la evolución histórica, el ius gentium y sobre todo lo que implica el proceso de las glosas y todo lo que dio el origen. Voy a la parte jurídica, doctrinaria actual, académica, que es la que nos interesa. Como les dije, no tiene que ver con el derecho internacional público, sin embargo, tiene relaciones en fuentes, orígenes y otros aspectos que más adelante se podrán explicar. El derecho internacional privado en sí, ¿de qué se trata? El derecho internacional, cuando decimos privado, es que obviamente va enfocado a los sujetos de derecho privado. Recordemos que el otro derecho, el derecho internacional público, va relacionado o enfocado a los sujetos de derecho público, que en este caso son los estados o las organizaciones internacionales. En este caso, estamos enfocados solamente a los sujetos de derecho privado. ¿Quiénes son los sujetos de derecho privado? Las personas naturales y las personas jurídicas, que el Código Civil o los códigos civiles de los diferentes ordenamientos jurídicos de los estados regula y reconoce como tal. Es decir, las personas naturales y las personas jurídicas. Persona natural, recordemos que somos cualquier persona que actúa bajo aspectos de la propia voluntad y son reconocidos por el derecho como tal para contraer obligaciones y derechos. Las personas jurídicas son aquellas figuras ficticias que se crean, reconocidas por el ordenamiento jurídico civil, el Código Civil, derecho privado, que también tienen esas facultades de contraer derechos y obligaciones. Una empresa, una asociación, es una persona jurídica, mientras que la persona natural es usted solo, mi persona, que actuamos desde el punto de vista legal. Sin confundirnos mucho, es derechos de persona, primer año, derecho civil. Pero vamos a derecho internacional privado. ¿De qué se trata? Se tiene la noción jurídica, doctrinaria y jurisprudencial que las personas, por esa naturaleza de ser sujetos de derecho privado, cuando nos movemos en el mundo o establecemos relaciones jurídicas en otro estado diferente al donde nacemos, es decir, nos movemos, muy común actualmente por la globalización, por los procesos, nos movemos y nos instalamos en otro país, establecemos nuestra residencia, somos extranjeros. Obviamente se cumplen los parámetros legales para hacer ciertos actos o negocios jurídicos, desde el ingreso migratorio, todo aquello. Pero cuando la persona o el sujeto de derecho privado se instala o hace vida en un país, obviamente contrae obligaciones y derechos, desde comprar una casa, un carro, establecer una empresa, casarse y en muchas oportunidades hace una vida, fallece y deja allí herederos. Como usted puede notar, estamos hablando de aspectos jurídicos de derecho privado. ¿Por qué de derecho privado? Porque el hecho de que una persona sea extranjera y hace vida en un país ya es un asunto de él, cumpliendo los parámetros legales. El estado o el país de donde él es nacional o es origen no tiene que ver en sus relaciones privadas, es decir, no le importa con quién se casa, con quién haga negocios, monte una empresa, en fin. Por eso es que empezamos a ver diferencias entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Es decir, el derecho internacional público es los asuntos de los estados, las diplomacias, todo aquello. El derecho internacional privado son los asuntos de los particulares. En ese sentido, creo que ya vamos entendiendo. En este sentido, cuando la persona establece
relaciones jurídicas privadas, por decirlo así, en un estado al cual no pertenece, comienza a ser una especie de agente o de sujeto extraño al derecho local, porque es extranjero. Obviamente, él de alguna manera ya trae, digamos, sobre sí una especie de antecedente o de derecho previamente adquirido. ¿Cuál es el derecho previamente adquirido? El derecho privado donde él nació, donde él lo acompaña, digamos así, de manera extraterritorial al país donde él se pretende instalar o hacer vida. Vamos a definir jurídicamente los primeros conceptos, los conceptos básicos que entre los diversos actores excepcionales en la materia a nivel mundial e internacional, valga la redundancia, siempre hay que destacar los que uno ve más prácticos desde el punto de vista didáctico. Cito el primer autor, el jurista Carlos Vico, argentino, quien define de manera muy simple: rama del derecho privado que tiene por objeto el régimen de las relaciones jurídicas en las que uno o varios elementos extraños al derecho local. Noten que él da como una especie de característica general que hacía yo referencia en la explicación. Tenemos al autor Romero del Prado, español, quien dice de manera simple: conjunto de normas jurídicas. Recuérdese que todo derecho es un conjunto de normas jurídicas que tiene por objeto determinar cuál es la ley que debe aplicarse en caso de concurrencia simultánea de dos o más leyes. Fíjense cómo sigue el autor anterior dice elementos extraños al derecho local. Este autor dice concurrencia de dos o más leyes en el espacio. ¿Cómo pueden concurrir dos o más leyes en el espacio? Se supone que la ley es una. El ordenamiento jurídico te establece que este es el Código Civil, este es el Código de Comercio o Código Mercantil, como le dicen en otros países, y ese es el que debe aplicarse. Pero no olvidemos que si un extranjero hace vida y relaciones privadas dentro de ese complejo ordenamiento jurídico de derecho privado, tenemos que respetar lo que él trae previamente, derecho adquirido. Pareciera que en lo que yo explicaba hace momento, que esa persona extranjera o extraña al derecho local, establece negocios, intereses, contrae matrimonio, deja una herencia, ya es un elemento extraño. ¿Qué pasa cuando hay algún asunto judicial, una contienda? ¿Cuál derecho debe aplicarse? Comienzan a salir las interrogantes que dan esencia y fundamento al derecho internacional privado. Cito un último autor, el venezolano Andrés Bello, gran jurista internacional, quien decía la conclusión a todos estos planteamientos que hacían los dos autores: conjunto de reglas que sirve para dirimir los conflictos de las leyes. Es decir, ya se entiende que hay un conflicto de ley. No olvidemos esa palabra durante toda la materia. Conflicto de ley es cuando no se sabe cuál derecho o ley debe aplicarse. Estamos hablando de derecho privado. No se confundan con estas nociones y conceptos aplicadas a ramas o materias de derecho público. Por ejemplo, el derecho penal es estrictamente territorial. Si usted comete un delito dentro de un estado, usted va a ser procesado por los procesos penales, valga la redundancia, por los delitos que ese estado. Pero en el derecho internacional privado o en el ámbito privado no es así. Existe la figura de la extraterritorialidad de la ley. Es decir, con lo que les estoy dando definición, existe la posibilidad de aplicar el derecho privado de un estado en el territorio de otro. De allí viene la extraterritorialidad de la norma. Por eso, para definir un poco más y ampliar un poco, tenemos que tomar en cuenta los elementos comunes que estos conceptos nos han dado. Esos elementos nos van a permitir definir y entender un poco más el derecho internacional privado, que como ya están observando es bastante complejo y confuso. ¿Ok? Es decir, cuando usted estudie derecho internacional privado, cualquier concepto que usted maneje de estos autores y juristas, eso es válido totalmente. ¿Ok? ¿Cuáles son los elementos comunes del derecho internacional privado? Son muy simples o fáciles de identificar. Los elementos comunes son los siguientes. Es decir, en primer lugar, es de derecho privado. Es decir, que solo nos ocupan las materias que tienen que ver con la rama de derecho privado. Repito, principalmente civil, mercantil, área bancaria, entre otros que pudieran ser derivados de las ramas del derecho social. Recuérdense que el derecho social tiene que ver con familia, laboral, que originalmente son derivados, inquilinarios, son derivados de la parte del derecho civil propiamente. ¿Ok? Por ello decimos que en la naturaleza del derecho privado es que podemos gozar de la extraterritorialidad de la norma, la posibilidad de que la norma de derecho privado de un país se aplique en otro país, cosa imposible en cualquier norma de derecho público, bien sea de derecho constitucional, administrativo o penal. El segundo elemento a destacar es que tiene elemento extranjero.
¿Qué es eso? Es necesario que exista un elemento extraño al derecho local. ¿Qué es un elemento extraño al derecho local? Un extranjero que hace vida, relaciones y que en algún momento dado pudiera ser el sujeto que está en un conflicto de ley. ¿Cuál es el conflicto de ley? Que él, por ser extranjero, tiene un asunto judicial, una contienda judicial, ojo, es decir, un extranjero viene, hace vida, se casa, por ejemplo, y llega el momento en que necesita divorciarse por razones, como cualquier sujeto, comienza un proceso judicial, ya estamos en un proceso judicial. La teoría de los derechos previamente adquiridos es necesario verificar si es aplicable el derecho que él trae de su país de origen o el derecho del lugar donde se está conociendo. Es decir, tiene elemento extranjero, lo cual ya nos da un aspecto para el futuro conflicto de ley, que es el objeto de la Cátedra de Derecho Internacional Privado al dirimir los conflictos de ley como tal. El tercer elemento tiene que ver con sus normas. Sus normas tienen un carácter distributivo. Óigase bien, todo estudiante de derecho, todo jurista sabe que en el derecho las normas jurídicas tienen un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Es decir, el que realice esto, le pasa esto. Eso es la naturaleza propia de una norma. Pero en derecho internacional privado, la norma no opera así, porque simplemente su carácter es de determinar, dirimir, de decir, el competente o el derecho que debe aplicarse en tal o cual aspecto es este, el derecho del origen, el derecho donde habita, el derecho donde hizo el negocio, el derecho tal. Eso tiene que ver con una figura que más adelante se ve que se llaman factores de conexión, que son los aspectos puntuales de la norma que te permiten determinar cuál es el derecho aplicable. ¿Qué nos quiere decir este elemento en común? Que el derecho internacional privado tiene una norma especial de carácter distributiva que no resuelve el conflicto de ley, pero nos dice a dónde vamos a acudir y cuál es el derecho que debe ser aplicable. Nos vemos en una próxima clase donde explicaremos la estructura de la norma y cómo opera el derecho internacional privado.